Eh, ¿Se acuerdan? Bueno, la última vez habíamos visto amortiguamiento viscoso, vimos los tres casos. El que más vimos fue el amortiguamiento subcrítico, que era cuando la relación de amortiguamiento es menor que 1, o el amortiguamiento del coeficiente del amortiguador, es menor que el crítico. Bueno, y para ese caso vimos las ecuaciones, que lo podíamos expresar de estas dos maneras, la frecuencia reducida o amortiguada, y bueno, vimos también la relación entre las amplitudes, sacamos una relación, y de esa medición lo que podíamos hacer era hallar la relación de amortiguamiento de las mediciones. No sé si pudieron utilizar el acelerómetro del teléfono, si hicieron alguna prueba. Yo sí lo hice con el auto, pero no supe hacer las cuentas. ¿Por qué? Porque necesito la masa o no para sacar el coeficiente, No, fíjate que acá, ¿no? no, para la relación no, porque te da la relación de amortiguamiento, no te da el amortiguamiento. Te da qué tipo de relación tiene. Ah, está bien. Bien. En el caso, sí, en el caso que vos quieras sacar el coeficiente del amortiguamiento, ahí vas a necesitar la masa, la constante elástica de Ah, la está solución. bien. Está bien, está bien. Claro, yo me parece que agarré una del cuatrimestre pasado y no era la relación. Era por eso entonces. Ah, puede ser, sí, 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 sí. Sí, 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 era por eso. Bueno, voy a silenciar, así no se escucha el ruido de fondo. Vimos, bueno, fíjense que acá sacamos la relación de amortiguamiento, o sea, no sacamos el coeficiente del amortiguador, sino sacamos que tan cerca o que tan lejos está del crítico. En el caso que yo quiera eso, sí, porque una vez que obtenga esta relación, eh, bueno, de la misma ecuación voy a sacar cuánto vale el C, pero necesito la masa y la constante del resorte. Bien, después vimos cuando el amortiguamiento es crítico, las dos raíces de la ecuación son iguales porque lo que está dentro de la raíz cuadrada era 0, entonces me quedan que las dos raíces son iguales, y la solución me queda de esta manera. Fíjense que es E multiplicado, o sea, elevado a menos omega natural por el tiempo, porque es el lambda, y acá, entre paréntesis, me queda una función lineal, que sale de la misma resolución de la ecuación diferencial. Cuando las dos raíces son iguales, tengo que agregar un término lineal. Cuando tengo, en el caso que tengo supercrítico, o sea que la raíz es distinta de 0, la raíz cuadrada de la solución por Bhaskara que utilizábamos para resolver eso, entonces tengo dos raíces, pero las dos son reales, entonces al no tener un número imaginario en el exponente, no voy a tener vibraciones, no voy a tener un movimiento oscilatorio. Por lo tanto, van a ser, la función que me va a dar la solución a esto va a ser una exponencial con coeficientes negativos, por lo tanto la x va a tender al 0, ¿está bien? Y lo que decíamos la otra vez, que va a tardar en llegar a 0 más que el crítico. El crítico es el amortiguamiento que más rápido llega a 0. El supercrítico o sobreamortiguado tarda más. El subcrítico llega más rápido a 0, pero se pasa de largo. Entonces, hasta que se hace 0, está oscilando. Nosotros lo que queremos es que llegue a 0 y se detenga, también para que deje de vibrar. Bueno, lo que queremos. En algunos casos queremos eso. Entonces, bueno, en el sobreamortiguado que nos daba esto, las dos soluciones, fíjense que una es sumando la raíz, la otra restando, y teníamos este gráfico, que lo vimos la clase pasada, donde analizábamos para un mismo sistema, para las mismas condiciones de borde, por ejemplo, de un desplazamiento inicial y una velocidad inicial, según el tipo de amortiguamiento que tiene,
cómo variaba, cómo es la respuesta de movimiento, ¿no? Entonces tenemos una que es sin amortiguar, que es una vibración natural. Después tenemos una con un amortiguamiento subcrítico. Fíjense que va disminuyendo su amplitud y además se modifica la frecuencia. ¿También? Porque eso que habíamos visto, que el amortiguamiento modificaba un poco la frecuencia. Es esto que está acá arriba. La frecuencia reducida queda modificada, o sea, la frecuencia del sistema queda modificada por el amortiguamiento. Vimos que era muy poco, acá está de forma exagerada, ¿tá? Porque lo modificaba muy poquito, pero bueno, lo modifica. Es más, cuando uno quiere hallar la frecuencia natural de un sistema que sabe que está amortiguado, cuando el amortiguamiento es subcrítico, ni siquiera lo tiene en cuenta para hallar la frecuencia natural, porque varía tan poquito, este valor varía tan poco de la reducida, o sea, esto está tan cerca de 1 que ni vale la pena tener en cuenta el amortiguamiento. Bueno, el mismo sistema con un amortiguamiento supercrítico o sobreamortiguado, fíjense que es este que está acá, punteado, que tarda en llegar a 0, pero que a la larga va a llegar a 0, y en el caso del amortiguamiento crítico, que es este que está acá, que es el que más rápido llega a 0, que es esta ecuación. Entonces, bueno, para los 4 sistemas, sin amortiguamiento, subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado, ahí tienen la diferente forma de reaccionar del sistema ante la misma, ante el mismo impulso, digamos, ante la misma perturbación del sistema. Bien, vamos a ver un caso, que es el caso cuando yo tengo vibraciones amortiguadas por fricción seca. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, hay varios casos de amortiguación por fricción seca, como puede ser los cables de alta tensión, que son, el cable está formado por hilos, entonces cuando el cable se mueve, esos hilos rozan entre ellos y lo que hacen es amortiguar el mismo sistema. O después hay muchas cosas que tienen fricción seca en la vida real que reaccionan de esta manera. Nosotros en el laboratorio tenemos un sistema masa-resorte, que es una masa que está apoyada sobre una chapa, entonces tenemos contacto metal con metal, y tiene 2 resortes de cada lado. Es como si fuese este sistemita que está acá, pero con otro resorte de este lado acá. Entonces lo hacemos vibrar y podemos medir con un acelerómetro esas vibraciones. Y lo que tiene también es que está sobre un plano inclinado. Entonces yo puedo variar la inclinación, y con esa variación de la inclinación lo que voy cambiando es la normal, y al cambiar la normal cambio la fuerza de rozamiento. Entonces, con un mismo ejemplo, voy teniendo diferentes tipos de amortiguamiento, y lo bueno es que lo que vamos a ver acá se cumple. O sea, vamos a ver cómo se comporta ese tipo de amortiguamiento, y cuando lo vemos en el laboratorio vemos que hace exactamente lo mismo. Bueno, hay algo que es claro, que la fuerza de amortiguamiento va siempre en contra de la velocidad con la que se mueve. Si esta masa está moviéndose hacia la derecha, entonces la fuerza de amortiguamiento es, como en este caso, hacia la izquierda. Pero lo que tiene es que esa fuerza de amortiguamiento es siempre constante. O sea, es mu por la normal. Acá dice m por g porque está puesto a 90 grados, pero supónganse que este m por g es una fuerza normal. Entonces, si mi sistema se mueve hacia la derecha, se está moviendo hacia allá, entonces la fuerza se está oponiendo a la velocidad, no a la posición. Se opone a la velocidad. Cuando la velocidad es positiva, entonces la fuerza de oposición de ese amortiguamiento es negativa.
Entonces, con esto que está acá, armo la ecuación diferencial. ¿Se acuerdan que yo tenía m por x dos puntos más k por x igual a la fuerza aplicada? En este caso, la fuerza aplicada es negativa. Entonces, directamente reemplazo el f de t que tenía acá por menos mu por la normal. Entonces voy a resolver esta ecuación diferencial, lo acomodo de esta manera, despejo la x dos puntos y llego a esta ecuación. Esa ecuación la puedo resolver por un lado, esto que está acá, igualado a 0, que me va a dar la solución homogénea, que es la que venía encontrando hasta ahora, que es, si yo no tuviese amortiguamiento, me da esto que está acá. Entonces yo meto esta solución dentro de esta ecuación, me da 0, por lo tanto es parte de la solución. Y después tengo la solución particular, que es esta misma ecuación, cuando yo reemplazo x por una constante. Entonces, de esta ecuación, x es igual a una constante, lo meto acá, derivada segunda de x es 0, acá me queda la constante, y cancelo las m, entonces esa constante es igual a mu por n sobre k, que es esto que está acá. Y esa es la solución particular. Entonces, la solución total de esta ecuación es la suma de las dos. Fíjense, cuando meto esto en la ecuación me da 0, y cuando meto esto me da este término constante que está acá. Entonces, la solución es la suma de las dos, la solución total es la suma de la homogénea más la particular, y me queda esta solución que está acá abajo. Eso es un caso. El caso al revés, cuando ahora la masa llegó hasta el punto máximo hacia la derecha y ahora está volviendo, entonces la velocidad ahora es negativa y la fuerza ahora es positiva. Entonces la solución, la ecuación es similar, pero ahora no tiene signo negativo, es positiva la fuerza, lo resuelvo de la misma manera, voy a tener la solución homogénea, la solución particular, fíjense que cambia una constante, y la solución total, que es la suma de las dos, y me da eso mismo, y tiene, la única diferencia que tiene es el signo más y menos. Entonces, lo que voy a hacer, disculpen el dibujo, pero supónganse que yo, este es el sistemita, y yo agarro y le doy un x0 hasta acá. Ese es el x0 que le doy a dar. El desplazamiento inicial, que es este que está acá, es este valor. Le doy ese x0 y lo suelto. ¿Cómo es la velocidad? Bueno, la velocidad, si yo lo alargué hacia allá y lo solté, la velocidad es negativa, va hacia atrás. Y va a ir hasta atrás, va a volver hasta el punto que se comprima el resorte del todo, y después va a volver hacia adelante, pero a mí lo que me interesa ahora es, desde que yo lo estiré, lo solté, hasta que se comprime el resorte, va a ser todo este trayecto. Todo este trayecto hasta acá, y ahí se va a comprimir el resorte del todo, y va a llegar hasta por acá. En todo ese trayecto que marqué con rojo acá, la velocidad es negativa. ¿Está bien? La masa está yendo hacia la izquierda. Ahí considero que la velocidad es negativa. Y la fuerza, la velocidad es negativa, y la fuerza es positiva. Fíjense que la fuerza la marqué, está sobre el mismo gráfico, está marcado con un punteado, que es este que está acá. La fuerza viene a ser todo esto. Es constante y positiva. Bien, entonces, de las ecuaciones que obtuve anteriormente, voy a usar la última, donde yo consideraba que la velocidad era negativa y la fuerza positiva, que es esa que está ahí. Bien, entonces a esta ecuación le voy a meter las condiciones iniciales. Fíjense que yo expliqué hoy que lo estiraba hacia la derecha y lo soltaba. ¿Qué condiciones iniciales tengo en t igual 0? Que es cuando suelto la masa.
velocidad inicial 0 y x igual a x0. Perfecto. Entonces tengo esas dos condiciones iniciales. Velocidad inicial 0, que es esta que está acá, y la posición inicial era x0. Entonces reemplazo en esta ecuación por x igual 0, esto me da 1, esto me da 0, entonces me queda A3 más este término que está acá, es la posición inicial. La velocidad es la derivada de esto que está acá, esto derivado, el término independiente, el término constante es 0, la derivada del primer término me da seno, cuando lo reemplazo en 0 me da 0, la derivada del segundo término me da coseno, cuando lo reemplazo en 0 me da 1, entonces me queda que A4, bueno, A4 por omega, no me puse acá el omega natural, pero es A4 igual a 0. Entonces de ahí saco los dos valores. A4 es 0 y A3 es menos este término que está acá. Entonces lo reemplazo en la ecuación. A3, fíjense que es x0 menos este término que está acá. X0 menos este término. Por coseno más este último término que queda ahí. Entonces esa es la solución, pero es la parte roja. Es esta solución que está acá. Esa solución vale hasta T1. ¿Y cuánto vale T1? ¿Cómo podría hallar el valor de T1? Que es hasta donde vale esa solución, y después va a empezar a valer otra solución. Esta otra. Que es cuando la velocidad es positiva. ¿Cómo puedo hallar ese valor de T1? Bueno, se da cuando este resorte, como decíamos hoy, la masa llegó hasta el tope y ahora empieza a volver, que la velocidad se empieza a hacer positiva. ¿Qué tengo yo? ¿Cómo puedo hallar T1? Y bueno, es justo cuando la velocidad se hace 0. El resorte se comprime del todo, se frena la masa y empieza a volver. Entonces ahí es cuando x punto es 0 y lo puedo hallar eso, derivando este término que obtuve recién. Derivo este y lo reemplazo en T1. En T1 tiene que ser 0, por lo tanto la derivada me da esto. Para que esto sea 0, seno de T1, de omega e natural por T1, tiene que ser 0, el resto no es 0. Entonces omega natural por T1 tiene que ser igual a pi. 0 no puede ser, porque 0 arranqué de acá. Tiene que ser igual a pi, y ahí ya tengo este valor de acá, el T1 es pi sobre omega natural. Bien, ¿cuánto vale este valor máximo que llegó acá, la compresión máxima? Porque yo sé que acá valía x0, pero ahora va a valer un poquito menos. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cómo averiguo ese valor de x1? Bueno, reemplazo T1, que lo acabo de obtener acá, lo reemplazo en la ecuación de x. Y ahí voy a obtener el valor de acá. O sea, reemplazo T1 acá, en esta ecuación, reemplazo por T1 en esa ecuación que obtuve. Fíjense que T1 es pi sobre omega, entonces cuando reemplazo acá pi sobre omega, omega se cancela, coseno de pi es menos 1, entonces esto me queda, este que está entre paréntesis me queda multiplicado por menos, que es este menos que está acá, más este término que está acá. Fíjense que me queda menos x0 más 2 veces este término. Bien, ya obtuve el valor que está acá. ¿Para qué me sirve ese valor que está acá? Y bueno, para combinar con la solución que sigue. La solución que sigue, vamos a pintarla de celeste, es esta. Va a llegar hasta acá, hasta T2. Y la condición inicial de la solución celeste es esta que está acá. Es la velocidad 0 y la amplitud inicial es esa. Entonces, en este punto que está acá, en t igual a t1, hago coincidir las dos soluciones. Fíjense que la otra solución que obtuve, cuando x punto es mayor que 0, es esta otra,
entre estas dos, fíjense que cambia el signo acá, es la única diferencia que tengo, pero ahora fíjense que cuando esta X en T1 tiene que ser esto que está acá. X en T1 tiene que ser eso. Y ahí saco cuánto vale A1 y A2. Bueno, y también X punto es 0, ¿ven? En ese punto. Entonces, con X punto en T1 igual a 0, saco que A2 es igual a 0, y con X en T1, como tengo que hacerlas coincidir, saco cuánto vale A1, despejando de acá el valor de A1. Y la ecuación, la parte celeste, me va a quedar de esta manera. Entonces así voy construyendo todo el gráfico. Ahora con esa que obtuve recién, ¿cómo saco T2? Bueno, lo mismo que hoy. T2 se da en un punto donde la velocidad es 0. Es decir, que la derivada de en ese punto es 0. Y entonces X punto es 0 ahí, y derivo esta X, la que obtuve, la celeste, la derivo con respecto al tiempo, y la igualo a 0 acá, y ahí saco cuánto vale T2, perdón, acá tiene que ser 2, dice T1, pero es T2, eso es de copiar y pegar. Entonces, omega natural por T2, o sea, C no tiene que ser 0, ahora es 2pi. Y saco cuánto vale la amplitud X2 de acá, reemplazando en el X anterior por este tiempo, por este que está acá. Lo reemplazo en la solución anterior, se lo voy a mostrar de vuelta. Fíjense que la solución celeste era esta que está acá. Reemplazo por 2pi acá, esto me da 1, coseno de 2pi es 1, y me queda x0 menos 3 mu por n sobre k, menos mu por n sobre k es x0 menos 4 mu por n sobre k. Es esto que está acá. Entonces fíjense, vamos a parar acá, porque lo que sigue es otra vez lo mismo, cuando en este lugar voy a poner una ecuación, la ecuación que me da cuando la velocidad es negativa, voy a hacer todo lo mismo, y en este lugar voy a poner cuando la velocidad es positiva. Eso lo voy a ir repitiendo. Pero como es todo lo mismo, vamos a ver si lo podemos resolver mirándolo. Fíjense que la primera amplitud que yo le di en t igual 0, era x igual a 0, y era una distancia que yo le di, lo perturbé el sistema con esa distancia, y lo solté. Al cabo de un tiempo t1, llegué a una máxima amplitud, pero negativa. En este caso la voy a dejar como positiva porque me interesa saber la cantidad, no el signo. Pero llegué a esta amplitud, que es x1, que es el máximo del lado negativo, que es x1 es x0 menos 2 veces este término. Y eso se da en un tiempo igual a pi. Sigue vibrando y va a llegar hasta otro máximo, en este caso sí es positivo, que va a ser x2, y me va a dar que es el x0 menos 4 veces este término. Si yo quisiera saber cuánto vale esta amplitud máxima acá, en t sub 3, ¿lo puedo deducir? ¿Qué valor sería? ¿Y cuánto sería? Bueno, en esta columna no es t, sino es t por omega natural, ¿no? Es t por omega natural. ¿Puedo saber cuánto vale esta amplitud? ¿Viendo esto? Fíjense, si para x sub 0 era x sub 0. Para x sub 1 es x sub 0 menos 2 veces este término. Para x sub 2 es x sub 0 menos 4 veces este término. Para x sub 3, ¿pueden deducirlo? Sí.
X0 menos 6 mu Menos por 6 N sobre veces. K. ¿Tá? Y para X4, menos 8, y así. Entonces, puedo hallarlo para X sub n. Para cada X sub n, puedo hallar cuánto va a valer el X sub 0. Siempre voy a restar 2 veces el subíndice, 2 por n, este término que está acá, mu por n sobre k. Y de esa forma, fíjense cómo el decaimiento ahora es lineal. Es una recta. Bueno, es lo que quise dibujar. Es una recta el decaimiento. Fíjense que ahora cada amplitud va decayendo de forma lineal. Entonces, ¿cómo puedo escribir la solución total? En lugar de dejarlo en partes entre 0 y T1, entre T1 y T2, entre T2 y T3, ¿cómo puedo escribir esa solución total? Bueno, digo que el X va a ser un X0, que es la amplitud, menos 2, en lugar de poner el N acá, voy a poner el T, el tiempo que está acá, entonces T por omega dividido pi. T por omega dividido, o sea, T es el tiempo que estoy teniendo acá, el T por omega. Dividido pi, entonces acá es 0. Acá es T por omega, el pi, T por omega es pi, dividido pi me da 1, entonces 2 por 1 es este valor que está acá. Acá T por omega es 2pi, dividido pi me da 2, 2 por 2, 4, me da este valor, y allí hasta npi. Entonces, este término que está acá es el término lineal con respecto al tiempo que me da el decrecimiento lineal de ese amortiguamiento. Lo multiplico por coseno y acá obtuve la solución en lugar de... O sea, lo que hice fue, planteé la ecuación diferencial en cada uno de los términos. Tenía, según la velocidad, tenía una ecuación diferencial diferente. Hallé las dos soluciones y después las meto en una sola, que es esta que está acá. Entonces tengo una parte que es lineal, esto es una recta, que es esta que está acá, y al estar multiplicada por coseno, entonces lo que hace esta función es variar entre esa recta y menos esa recta hasta que se haga 0. Entonces me queda de esa manera el amortiguamiento y va disminuyendo de forma lineal. Fíjense que en este punto tengo el X0 menos 2 veces es esta amplitud, y acá tengo X0 menos 4 veces esta, y acá está la otra. Bueno, no está escrito. Y va a llegar hasta un punto donde va a quedar quieto, no va a volver a 0. Porque va a llegar a un punto donde la fuerza del resorte va a ser igual que el n por el mu, entonces va a quedar ahí. El error que tiene esta función que está acá es que si yo la sigo graficando, después de que se detuvo, empieza a crecer nuevamente, porque no sabe, esta función no sabe que cuando la amplitud llega a un mínimo, después no sigue creciendo. Si yo esta función la dibujo en un programa de matemática, después de llegar a 0, esta recta sigue para allá, esta otra recta sigue para allá, y vuelve a crecer otra vez. ¿Ven? Pero tengo que cortar en el lugar donde se detiene la masa. Bien, quedan 8 minutos. Vamos a ver vibraciones forzadas sin amortiguar. Vamos a ver diferentes casos de vibraciones forzadas. Vamos a ver si llegamos a ver el primer caso y después seguimos los otros después, en la próxima conexión. Vamos a ver el caso A, que son que está en dos partes. El caso A es, tengo un sistema masa-resorte, aplico una fuerza constante súbitamente en t igual 0, y al cabo de un tiempo la dejo de aplicar. Primero vamos a ver el caso de cuando aplico la fuerza constante súbitamente, cómo responde el sistema, y qué pasa cuando
y después en otro problema cuando dejo de aplicarla. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y con esas dos soluciones vamos a resolver esto que está acá, que es cuando aplico una fuerza en un instante delta t y lo hago tender a cero. Pero fíjense que este área que está acá es el mismo área que está acá. O sea que a medida que el delta t se hace cero, el F crece. Y esto es lo que se llama impacto. Lo vamos a deducir del primer caso, vamos a sacar el segundo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un sistema y de golpe le aplico una fuerza. Fíjense que este sistema estaba en reposo y en t igual 0 le apliqué una fuerza F0. ¿Dónde se da este tipo de eventos? Supónganse que ustedes tienen esta masa con ese resorte. El resorte estaba, supónganse que estaba de forma horizontal y lo ponen súbitamente de forma vertical. Entonces empieza a actuar contra el resorte el peso. Vamos a suponer que en caso de girarlo, supongamos que teníamos algo que sostenía la masa, el resorte estaba sin estirar y removimos ese sistema que sostenía la masa. Entonces empieza a actuar en el sistema la fuerza de gravedad, m por g. Podríamos verlo de esa manera. O supónganse que ustedes están en una obra e hicieron un encofrado para hacer una viga y alguien pasa con algún Zampi o con algún vehículo y se lleva puesto las columnas que sostienen ese encofrado. Entonces se libera el encofrado de golpe y esa viga que estaba seca, bueno, supongamos que ya está seco el hormigón, esa viga estaba sostenida por el encofrado, de golpe se libera. Entonces, este viene a ser uno de esos casos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a plantear la ecuación diferencial. Fíjense que tenemos masa por x2 puntos más k por x, y ahora la fuerza, ponemos esa fuerza constante. Como vimos recién, en el caso del amortiguamiento de fricción seca, esta ecuación la pasamos dividiendo m, y la podemos dividir, por un lado, encontrar la solución homogénea, que es la ecuación de vibraciones libres, y por otro lado, encontrar la solución particular, que es cuando x es igual a una constante. Si x es igual a una constante, x segunda es 0, supónganse que x es igual a a, o b, para que no quede igual que esto que está acá. Si x es igual a b, cancelo las m, entonces b es igual a f0 dividido k. Entonces, f0 sobre k es el b, que era x, y entonces tengo la solución homogénea y la solución particular. Entonces la solución total es eso que está ahí. Bien, ¿cómo resuelvo entonces este sistema? En el instante inicial, este sistema no tenía ni desplazamiento ni velocidad, estaba quieto, y yo de golpe le aplico una fuerza constante. Entonces, bueno, esto que está acá es la suma de las dos soluciones, la homogénea más la particular. Entonces las condiciones iniciales era que el desplazamiento en x igual 0 era 0, y la velocidad en t igual 0, perdón, era 0 también. De estas dos ecuaciones, las aplico acá, y fíjense, cuando el desplazamiento en t igual 0, me da A1 más F0 sobre K, me da la primera ecuación. ¿Por qué le puse menos? Acá es más. Y en la función, en la derivada, que es la velocidad, en t igual 0 me da A2 y me da 0. Entonces, está bien, me equivoqué acá de signo, pero acá es más, entonces A1 es igual a menos F0 sobre K. Entonces, meto acá
menos F0 sobre K por coseno de omega natural por T, más F0 sobre K, saco factor común F0 sobre K, y me queda por 1, que es este término, por menos omega natural T, que es este otro. Y me queda de esta manera. Y lo que voy a obtener es este gráfico, justo le pasé, vamos a borrar ahí, voy a obtener este gráfico que va a ser una vibración natural, pero el punto de equilibrio donde va a vibrar va a ser F0 sobre K. Cuando yo aplique una fuerza, esto va a tener un nuevo punto de equilibrio más abajo, que va a ser el nuevo punto de equilibrio va a ser F0 sobre K, ese delta estático. Si yo esta carga F0 la aplico de forma gradual, entonces el sistema, si lo aplico de forma gradual, el sistema encuentra ese punto de equilibrio. Si lo aplico de forma súbita, va a pasar esto, va a empezar a vibrar sobre el nuevo punto de equilibrio. ¿Y cuál va a ser la amplitud? Y bueno, va a ser F0 sobre K. Va a estar entre el 0 donde estaba en reposo hasta el doble de la amplitud que tenía. Esto es importante porque si yo aplico una carga de forma súbita, los esfuerzos que voy a tener en el resorte van a ser del doble de si yo lo aplicara de forma gradual. Supónganse que ustedes suben con un crique un auto para cambiar una rueda. Si se les cae el crique, si se les cae el auto, entonces la compresión del resorte va a ser el doble de cuando el auto está en forma normal. Bueno, en este caso, sin tener en cuenta el amortiguamiento, ¿no? Porque cuando, en este caso no estoy teniendo en cuenta el amortiguamiento y un auto tiene un amortiguador. Va a ser un poquito menos porque el amortiguador va a absorber energía de esa caída. ¿Está? Pero, para que ustedes lo vean, si el amortiguador estuviese roto, entonces la compresión del resorte va a ser una compresión del doble que si el auto estuviese detenido. Bueno, vamos a ver el caso entonces donde aplico una carga súbita en t igual 0 y en un intervalo de tiempo dejo de aplicar esa carga. Aplico F0, el sistema va a reaccionar como vi recién en el ejercicio anterior y después retiro ese F0 y quiero saber qué va a pasar después que retiré o en su totalidad. Entonces tengo una ecuación para antes de T1 donde tengo una fuerza F0 y tengo una ecuación para después de T1 donde ya retiré esa fuerza. El primer caso, entre 0 y T1, ya lo resolvimos, que es esta ecuación que está acá, que es para T menores que T1, y para el caso después de T1, que es este que está acá, ya esa ecuación la he resuelto antes, que es el sistema, son las vibraciones naturales de un sistema de un grado de libertad. Lo que pasa es que ahora lo que tengo que hacer es que en T1 estas dos ecuaciones coincidan en posición y velocidad, porque no puede haber una discontinuidad en el movimiento de esa masa. Entonces, esa compatibilidad lo voy a anotar de esta manera. La posición de X1 en T1, que es cuando quito la carga, tiene que ser igual que la posición de X2 en ese mismo instante de tiempo. Y las velocidades tienen que ser las mismas. Entonces, fíjense, reemplazo en la primera ecuación por T1 y en la segunda por T1 y me queda esta ecuación que está acá. Derivo las dos expresiones y las igualo también en T1 y me queda esto que está acá. Entonces, con eso voy a formar un sistemita matricial. Fíjense que A1 y A2 lo voy a poner como un vector. Entonces, en la primera ecuación tengo A1, acá, este término, A1 por coseno de omega 1, omega n por T1, es A1 por este término que está acá. Más A2 por esto que está acá, es más A2 por este que está acá. Todo eso es igual al término este que está acá.
que es este. Y lo mismo con la ecuación de abajo. Vamos a usar otro color. Fíjense, menos A1 por seno de omega n T1. Entonces tengo menos seno por A1 más A2 coseno más A2 por coseno igual a este término que está acá. Bien. Entonces, ¿cómo resuelvo cuánto vale A1 y A2? Bueno, fácil. Esta fila, que es la solución, la reemplazo acá, hago el determinante y lo divido por el determinante este que está acá, y me da A1. La regla de Cramer, ¿se acuerdan? Vamos a anotarlo por acá. A1 va a ser igual al determinante de esta matriz, pero reemplazo esta fila en la primera columna para hallar A1. Y para hallar A2, reemplazo esta fila en la segunda columna. Hago ese determinante y lo divido por el determinante de esto que está acá. Pero esto que está acá, el determinante de esto es 1. Fíjense, coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos seno por seno, y este seno es negativo, más seno cuadrado, me queda 1. Entonces, dividido ese determinante, vamos a ponerle la matriz esta. Entonces, de esa manera, encuentro A1 y A2. Encuentro A1 y A2, los reemplazo acá, en X2, y obtengo la respuesta después de T1. ¿Qué es eso que está ahí? Fíjense que este es el valor de A1 y de A2 va a depender del instante del tiempo en el que corté la fuerza. Esto que está acá, coseno de omega n T1, no es una función del tiempo. Es una constante que depende del valor de T1 donde justo corté, saqué la fuerza. ¿Tá? Entonces yo lo puedo haber aplicado en diferentes tiempos, según cómo estaba vibrando esto en T1, voy a obtener diferentes valores de A1 y A2. ¿Se entiende? Supónganse que aplico la carga súbita y esto empieza a vibrar. Y depende en qué punto, de mientras está vibrando, en qué punto yo largué, me va a dar un valor de A1 y otro valor de A2. Pero esto que está acá no es función del tiempo, sino que es una constante que va a depender de ese valor T1. Lo que es función del tiempo es esto que está acá. Y esto. Puede haber, lo puedo soltar en un instante de tiempo donde este seno se haga 0, entonces solamente voy a tener un término. O donde este coseno sea 1 y esto se va a hacer 0 y voy a tener un término acá. Bien, entonces esa es la solución. Si no está graficada, pero supónganse, siguiendo lo que teníamos antes, supónganse que aplico esa carga, acá es F0 sobre K, acá tengo F0 sobre 2F0 sobre K, entonces, si yo aplicaba esa fuerza, esto empezaba a vibrar así. Bueno. Y depende dónde termine de aplicar esa fuerza, supónganse que yo lo suelto acá, con esa velocidad, entonces esto va a ser así. Y va a seguir vibrando en el punto de equilibrio, que es este que está acá. El nuevo punto de equilibrio es el 0, porque removí la fuerza. Antes el punto de equilibrio era este, pero en este instante donde largué T1, me voy a comprar un pad después para que algún día. Cuando largué ahí, entonces, en este punto, T1, acá compatibilicé las ecuaciones. Dije, bueno, la posición y la velocidad para esta función que está acá tiene que ser lo mismo que para la que sigue. Entonces son estas compatibilizaciones que hice acá. Y después sigue vibrando, pero ahora el nuevo punto de equilibrio donde va a vibrar va a ser el 0, porque ya no tengo más cargas aplicadas. Y fíjense que es esto que está acá. Bien. ¿Y por qué hago esto?
Porque fíjense qué pasa si yo aplico esto que estaba acá, este área, la dejo constante y hago T1 tender a 0. Entonces lo que estoy haciendo es aplicarle un impulso a este sistema masa-resorte. Es como que yo lo golpeara con algo. Y esto que está acá, este área, que es constante, la voy a llamar I, que es el impulso. Entonces fíjense que cuando este delta T tiende a 0, F0 tiende a infinito. Pero a mí lo que me interesa es que ese área que está ahí adentro de ese rectángulo se mantenga constante. Entonces F0 por ese delta T, yo lo quiero mantener constante. Y eso que está ahí adentro, ese área que está ahí adentro, la voy a llamar impulso. Eso lo voy a llamar I, que es esa constante que está acá. Bien, entonces ¿cómo hago eso? Bueno, agarro la solución que obtuve recién y hago que T1 tienda a 0. Fíjense, vamos a volver para atrás, hago que T1 tienda a 0, pero siempre manteniendo F0 por T1 constante. Entonces F0 se va para arriba. Entonces fíjense, voy a hacer la solución que obtuve recién, le voy a aplicar el límite T1 tendiendo a 0. Vamos a acomodar un poquito, fíjense. Si T1 tiende a 0, esto tiende a 1, menos 1, 0, esto tiende a 0. Multiplico, lo que pasa que el F0 tiende a infinito. Esto que está acá tiende a 0 y esto tiende a infinito. Entonces ahí tengo una indeterminación, infinito por 0. Entonces multiplico por T1 acá arriba y divido por T1 acá abajo. Entonces al multiplicar por T1, esto ya me queda constante, F0 por T1 una constante, y esto que está acá, ahora pasa a ser una indeterminación de 0 sobre 0. Y lo mismo hago de este otro lado. Multiplico por T1 para que F0 no se vaya a infinito, porque este también se iba a 0, entonces me queda infinito por 0, y divido por T1 y me queda eso. Bien, al hacer eso, fíjense que acá aplico, para resolver esto, en este límite que está acá, en el primero aplico L'Hopital. Entonces acá me da seno dividido 1, eso tiende a 0. Y en este que está acá, fíjense que tengo seno de omega n por T1 sobre T1, o sea que multiplico por omega n abajo y arriba, y esto me da 1. Y multiplico por omega n ahí. Entonces esto tiende a 1 y esto tiende a 0. Entonces me da eso que está ahí. Fíjense, omega n está acá. F0 por T1 es el I, este que había puesto acá. Y el K es eso que está ahí. Esto tendía a 1 y acá me queda el seno de omega n por T. Entonces, ¿qué pasa cuando golpeo algo con esta intensidad? F0 por T1, a ver si tengo el gráfico, no. ¿Qué pasa cuando golpeo algo? Bueno, fíjense que esto es constante, I1 es constante, es constante, que es el impulso con el que golpeo. El K es constante y el omega es constante. Entonces, cuando golpeo algo que está en equilibrio, entonces, ¿cómo va a reaccionar? Y seno. Y la amplitud, ¿cuánto va a valer? Y la amplitud de esa va a valer I sobre K por omega. Por omega natural. Este impulso puede también escribirse como una masa por una velocidad. Si yo golpeo a esa masa con un martillo, bueno, lo que tengo que hacer es equilibrio de energía y conservación de la cantidad de movimiento. De ahí, si yo tengo, por ejemplo, un martillo que pesa 3 kilos y golpeo a esa masa que pesa 10 kilos, entonces si el martillo venía a 20, entonces tengo que ver
por conservación de la cantidad de movimiento y energía cinética, tengo que ver con qué velocidad sale expulsada la masa y el martillo con cuál de vuelta, y me va a dar el movimiento de esa masa. Pero bueno, ese es el caso que estábamos analizando. Yo le doy un impulso, ese impulso después, si es un golpe, si es una fuerza impulsiva, eso después lo tengo que analizar en el valor de I. Pero bueno, la cuestión es que tiene esta forma, va a ser una senoidal, y en el caso en que esté amortiguado, vamos a ver más adelante, pero en el caso que esté amortiguado, el impulso lo voy a ver como esto, y cuando se vuelva a repetir va a ser esto. Bueno, disculpen, a ver si tengo el libro acá. Creo que había por acá unos gráficos de impulsos. Bueno, fíjense que ahí hay un impulso con un sistema amortiguado. Entonces, pero bien. Bueno, no está. Bueno, esos son los primeros 3 casos que vemos. El caso en que tengo una fuerza armónica que está perturbando el sistema, que es uno de los casos más emblemáticos, porque generalmente cuando vamos a analizar alguna respuesta de frecuencia, tenemos muchas fuerzas armónicas aplicándose en, por ejemplo, el suelo de por ejemplo, en una losa. Si tengo una máquina que está desbalanceada, es una de estas fuerzas armónicas, y a medida que vaya sumando, entonces tengo diferentes fuerzas armónicas. Lo importante es analizar una, y vamos a ver que después el resto de las fuerzas es sumar las soluciones al sistema. Entonces supónganse que tengo esa fuerza armónica aplicada, que lo anoto como F0, que sería esta amplitud, F0, por coseno de omega 0 por t. Le pongo omega 0 para decir que es de F0, porque yo acá le puedo seguir aplicando términos. F1 más coseno de omega 1t, puedo ir aplicando diferentes fuerzas con diferentes frecuencias. Entonces vamos a ver que esa ecuación la puedo escribir de esta manera, divido todo por m. Fíjense que siempre partimos de lo mismo. Entonces acá voy a salir, por un lado, a encontrar la solución homogénea, que es esta que está acá, que es cuando no tengo fuerzas aplicadas, y la solución particular, que es esta que está acá, donde ahora voy a proponer que x sea a, pero por coseno de omega 0. Fíjense que esta que obtuve de acá es a por coseno de omega n. Bueno, acá voy a proponer que sea a por coseno de omega 0t. Cuando reemplazo esa x que yo propongo ahí, a o b, no sé, obtengo la siguiente solución particular, donde esto que está acá es el bs que yo propuse, esa amplitud, por coseno de omega 0t. O sea, mi propuesta de solución para la particular era decir que x era igual a, vamos a poner b, coseno de
omega 0, qué difícil que escriba. Omega 0 por t. Y SB, al meter esta función dentro de la ecuación, SB me da este valor. Es importante remarcar porque SB, ese valor de B, va a depender mucho de la frecuencia con que yo aplico la fuerza y la frecuencia natural del sistema, que depende de K y M. Fíjense que omega 0 es la frecuencia con que yo aplico esa fuerza y omega n es la frecuencia natural del sistema. Entonces, están en el divisor que están restándose, quiere decir que B es importante. Eso para empezar. Entonces, la solución general de todo es la suma de la homogénea más la particular, y me queda esa solución que está ahí. ¿Qué va a pasar? Esto que está acá es un movimiento natural del sistema, es la frecuencia natural. Y esto que está acá es un sistema forzado, es un movimiento forzado del sistema. Esa es la diferencia entre las dos soluciones. La primera, la homogénea, si el sistema está amortiguado, esta se va a ir apagando con el tiempo y va a prevalecer esta otra, que es la frecuencia forzada. Fíjense, la solución homogénea, por más que yo acá no haya tenido en cuenta el amortiguamiento, tiene un pequeño amortiguamiento interno, entonces pasado cierto tiempo t, la homogénea se va a hacer 0. Y la particular es esta, es forzada, es constante. Depende de F0, coseno omega 0. Esa va a estar siempre, esta otra se va a ir apagando. Y esta va a depender de las condiciones iniciales. Una perturbación inicial que tuvo cuando yo puse en marcha este motor, supónganse que la particular es consecuencia de un motor en marcha, cuando pongo en marcha ese motor, el sistema tiene una perturbación que hace que empiece a vibrar y el sistema se va calmando, pero el motor sigue vibrando con esta. La solución total es la suma de las dos. La solución total X es la suma de las dos. A partir de cierto tiempo, solo va a quedar vibrando en la forma forzada. Esto en el laboratorio es muy fácil de ver, porque ponemos un ventilador, un cooler yo tengo un cooler de una computadora, en una de las paletas del cooler hice un agujerito y le puse un tornillito. Entonces yo pongo ese cooler en una viga que está en voladizo, y lo pongo a una cierta velocidad, y le doy un golpe a la viga. Y se ve la suma de estas dos. Se ve cómo la viga está vibrando, porque yo le di un golpe en su frecuencia natural, y también está vibrando porque el cooler ese está desbalanceado. Pero al cabo de un cierto tiempo, la frecuencia natural de la viga, el movimiento natural de la viga, se detiene por amortiguamiento y queda moviéndose solamente con el desbalanceo de ese ventilador. Cada vez que hacíamos las clases, esto en el laboratorio era esto proyectado en la pared, más todas estas ecuaciones que las escribíamos en el pizarrón, y un banco dentro del laboratorio donde íbamos haciendo todas estas cosas. Por ahí es medio difícil pasarlo, porque siempre daba las clases de esa manera, entonces ahora medio complicado explicárselos, pero es así. Supónganse que ustedes, a ver, un ejemplo claro. Si ustedes están en un camión diésel que regula bajas vueltas, cuando el motor está en marcha, el camión vibra por ese movimiento del motor. Supónganse que ustedes vienen andando y agarran un pozo. Entonces la suspensión empieza a moverse, pero ese movimiento de la suspensión se va apagando en el tiempo, que es el homogéneo, y la vibración debida al motor sigue. ¿Está? Entonces, bueno, eso es el significado de cada una de las soluciones, la homogénea, la particular y la suma de las dos. A partir de cierto tiempo, solo prevalece
la particular, la homogénea, por amortiguamiento interno, desapareció. No sé qué tenía acá. Bueno. Entonces, supónganse que transcurrido cierto tiempo desaparece la parte homogénea y me queda la solución particular. Fíjense que arriba tengo F0 sobre K. F0 sobre K es el desplazamiento estático, el delta estático. Como si yo, en lugar de aplicar esta fuerza de forma periódica, la aplicara de forma constante y de forma gradual. Entonces F0 dividido K me va a dar el delta estático que va a bajar ese resorte. Y fíjense que la respuesta X depende de ese delta estático. Y está dividido por esto que está acá, que lo vamos a llamar, si hacemos la división, esto que está acá es la amplitud, que yo hoy llamé B. Ahora lo puse A, después voy a cambiar. Si yo la amplitud dinámica la divido por la amplitud estática, me queda este factor que está acá. Fíjense que esta es la amplitud dinámica y esta es la estática. Si las divido, me queda este factor que está acá. Y esto se llama factor de amplificación. Y lo que me va a decir es que la amplitud dinámica, fíjense, 1 es, cuando esto es igual a 1, quiere decir que la amplitud dinámica es igual a la estática. ¿Y cuándo se produce? Bueno, cuando omega es 0, acá, y si no, se produce acá. Menos 1, ahí. Cuando la amplitud estática es igual a la dinámica. Se produce en 1 o en menos 1. Fíjense que si yo la frecuencia que yo tengo aplicada a la carga es muy baja, la amplitud va a ser muy parecida a la estática. Y a medida que me acerco, ese omega 0 se acerca a la frecuencia natural, obviamente las amplitudes empiezan a aumentar. Empiezan a aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Que entra en resonancia el sistema. Tengo por más que la fuerza aplicada, la F0, sea muy chica, fíjense que las amplitudes ya no dependen de ese F0, sino que lo que hace es que se va a hacer 0 el denominador. Entonces esto es lo que se llama factor de amplificación, y lo que me dice es que entre la frecuencia 0, a partir de la frecuencia 0 hasta la frecuencia natural, voy a aumentar considerablemente las amplitudes del sistema. Pero una vez que pasé este valor, que está acá, que lo vamos a llamar raíz de 2, porque es raíz de 2. Una vez que pasé ese valor, que es raíz de 2, cuando empiezo a aumentar la frecuencia, la amplitud baja. Fíjense que baja muchísimo. Y la amplitud es menor que si la carga hubiese sido aplicada de forma estática. ¿Se entiende? O sea, esto quiere decir que esto se le denomina rigidez dinámica. Que el sistema se empieza a comportar más rígido a medida que aumenta la frecuencia. Si yo lo aplico de forma estática, esto F0, supónganse que son 5 newton. Si yo lo aplico de forma estática, voy a tener un desplazamiento que es este. Es F0 sobre K. Pero si lo aplico de forma dinámica, puedo tener menos desplazamiento que el que hubiese tenido si lo hubiese aplicado de forma estática. Puedo tener infinito desplazamiento si justo la frecuencia me coincide con la natural. Esto se puede ver cuando, vamos al ejemplo del camión diésel que les comenté hoy. Cuando está regulando se sacude mucho. Tiene grandes amplitudes. Si ustedes lo empiezan a acelerar, se serena el camión. Bueno, ¿qué pasa? Están subiendo, están aumentando esa frecuencia, entonces se están yendo para allá. Y las amplitudes son cada vez menores. Vamos a ver qué pasa cuando la frecuencia natural, la frecuencia de excitación de esa fuerza es menor que la frecuencia natural.
Fíjense, si grafico F0 coseno de omega 0t, voy a obtener esta gráfica, ¿no? Es esto que está acá. Si grafico X, que es el desplazamiento, obtengo esta gráfica que está acá. Y fíjense que cuando este se hace 0, este se hace 0, cuando este tiene el mínimo, este tiene el mínimo, cuando este se hace 0, este se hace 0, y así. Esto supónganse que ustedes están empujando una hamaca, pero un péndulo, pero no es que le pegan y están moviéndolo, sino que lo agarran con la mano y lo mueven más lentamente que el periodo natural. Agarran un péndulo o una hamaca y empujan a alguien, pero van caminando despacito, lo empujan hasta arriba y después vuelven para atrás y lo traen y lo levantan hacia atrás y lo van empujando de a poco. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza que ustedes aplican está en concordancia con el desplazamiento que tiene ese sistema, o la hamaca, o el péndulo. Entonces, cuando omega 0 es menor que el omega natural, lo que se dice es que el movimiento y la fuerza aplicada están en fase. ¿Ven? El sistema hace lo que la fuerza le dice. Si yo aplico una fuerza hacia adelante, el sistema se mueve hacia adelante. Si yo aplico la fuerza hacia atrás, el sistema se mueve hacia atrás. Eso es lo que pasa antes de superar la frecuencia natural. Fíjense que este término que está acá, cuando omega 0 es mayor que omega natural, este término es mayor que 1, por lo tanto, esto se hace negativo, que es esta gráfica que está de este lado. Entonces, de este lado, están desfasados. Fíjense que F0 siempre tiene el mismo gráfico, y el X, ahora, este valor es mayor que 1, y ahora este término se hace negativo, y fíjense que ahora, cuando este era máximo, ahora este es mínimo, los dos pasan por el 0, pero cuando uno es máximo, el otro es mínimo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, acá ustedes están empujando a alguien en una hamaca, pero cuando está viniendo le dan el empujón. Cuando está volviendo y llega, ustedes le dan el empujón, pero tarde, o sea, como que le sacan los pulmones por el pecho. ¿Qué pasa? Se va a frenar la hamaca esa. ¿Por qué? Porque cuando está viniendo, ustedes le dan el empujón y están oponiendo la fuerza que ustedes aplican, la están oponiendo a la fuerza de inercia. Entonces, en ese caso, no solo están opuestos, la fuerza que yo aplico se opone al movimiento, y cada vez ese desplazamiento es menor, porque yo cada vez que aplico una fuerza, se opone a la fuerza que yo quiero aplicar. Bueno, eso es cuando la frecuencia de excitación es mayor que la frecuencia natural. Entonces, por eso se produce la rigidez dinámica. Entonces, ¿cómo tienen que hacer ustedes para empujar bien a alguien en la hamaca? Ahí, bueno, tienen que darle el empujón en el momento justo. Y eso es cuando omega 0 coincide con el omega natural. Entonces, vamos a ver en este caso, es el ejemplo de cuando un sistema está en resonancia y parte desde, vamos a suponer que las condiciones iniciales son desplazamiento y velocidad 0, y yo enciendo este motor y coincide con la frecuencia natural. Entonces, vamos a ver que las amplitudes van a aumentar y se van a ir haciendo cada vez más grandes de forma lineal con el tiempo. Fíjense, tomamos la ecuación completa. Cuando queremos ver el efecto de resonancia, no nos podemos olvidar de la parte homogénea. Si estamos lejos de la frecuencia natural, nos podemos olvidar de la parte homogénea y trabajar solamente con la solución particular, porque en ese caso no tiene sentido, pero siempre nos conviene
tener en cuenta la parte homogénea cuando trabajamos cerca de la frecuencia natural. Entonces fíjense, agarro la ecuación esta y voy a suponer que en el instante inicial el desplazamiento y la velocidad eran 0. Entonces ahí saco cuánto vale A1 y A2 y obtengo la solución para este sistema, que puede ser, es cualquiera, hasta acá, hasta este punto es un sistema cualquiera. No es necesario, o sea, solamente cumple con estas condiciones iniciales, pero nunca dije que omega 0 está cerca de omega natural. Ahora, si quiero saber qué pasa cuando omega 0 tiende a omega natural, lo que hago es el límite. Aplico el límite a esta solución, cuando omega 0 tiende a omega natural, y fíjense que me queda 0 sobre 0, tengo una indeterminación, aplico L'Hopital, apliqué L'Hopital, fíjense, derivé acá abajo, me da menos 2 por omega 0, que es esto que está acá. El menos se cancela con la derivada de este coseno. O sea, fíjense que estoy aplicando el límite de omega 0 tendiendo a omega n. Entonces cuando aplico L'Hopital, derivo con respecto a omega 0, porque es mi variable en el límite. Es la que hago tender. Entonces derivo con respecto a omega 0 acá y con respecto a omega 0 acá. La derivada del coseno es menos seno, se me cancela con el menos este de acá abajo, y la derivada de lo que está acá adentro me va a dar t. Entonces me queda t por seno de esto por omega 0t. Entonces, listo, reemplazo omega 0 por omega n y me queda esto que está acá. Y fíjense que este término es f0 sobre m dividido 2 omega n por t, es esta recta de acá. Si esto estuviese amortiguado, esto también es el mismo ejemplo, lo hacemos con ese ventiladorcito que yo les decía, arriba de la viga, regulamos el ventiladorcito hasta que hallamos la frecuencia natural, apagamos todo el sistema, lo dejamos quieto y lo encendemos, y hace esto. Lo que pasa es que a partir de cierto tiempo se aplana y hace así. Y queda vibrando ahí adentro. ¿Por qué? Porque tiene amortiguamiento. Entonces, queda vibrando con esa amplitud. No sigue al máximo porque tiene el amortiguamiento mismo del sistema, no hace que siga aumentando las amplitudes. Pero sí queda con unas amplitudes bastante considerables para lo que es el del ventilador. Está desbalanceado con un tornillo que no alcanza a pesar 1 gramo, y lo ponemos en una viga y produce desplazamientos de 20 milímetros. O sea que es 20 o más, depende de la velocidad que lo hacemos girar. Y si ustedes ponen, y si hacen el caso estático, es poner el tornillito en la punta de la viga y decir, bueno, esto no se desplaza nada. Bien, ¿qué pasa? Esto es en el caso que entra en resonancia. Puede pasar, bueno, ahí está la ecuación final, queda de esta manera. Yo lo grafiqué así, pero se puede arreglar y queda de esa manera. ¿Qué pasa cuando el sistema no está en resonancia, pero está casi en resonancia? No sé si alguna vez han sentido, es un ruido que sube de volumen y baja y se apaga. Hay veces que pasa en algunas empresas donde tienen 2 máquinas iguales que están encendidas y puestas en la misma losa, y al ser las velocidades de giro iguales, entonces, ¿qué pasa? En un momento, las dos perturbaciones coinciden en dirección y las fuerzas se suman, y en un momento se oponen. Entonces, las fuerzas se apagan. Eso se llama batido. Y se nota mucho cuando ustedes, por ejemplo, cuando quieren afinar una guitarra o encuentran una guitarra desafinada. Quiere decir que una cuerda
tiene una frecuencia muy parecida a la otra cuerda, pero no son iguales. Entonces, cuando hacen sonar las dos cuerdas, en un momento los dos sonidos se suman y aumenta el volumen, y en un momento se restan y se apaga el volumen. Entonces empiezan a escuchar un sonido que tiene doble frecuencia, que es la frecuencia del sonido más una amplitud que se suma y se apaga. Es medio difícil explicarlo. Si estuviésemos en el laboratorio lo vemos enseguida. Y si tienen si saben tocar la guitarra, ustedes saben a qué me refiero. Y si no, agarran a algún amigo que toque la guitarra y pídanle que les toquen un rato y que les desafinen la cuerda y que les haga ver cómo están desafinadas. Pero, por ejemplo, si yo quiero afinar dos cuerdas de la guitarra, toco esas dos cuerdas en la misma nota, pero a la vez. Entonces, si están desafinadas, si están muy desafinadas, tiene que sonar cualquier cosa. Pero si está desafinada de hace poquito rato, o sea, muy poco desafinada, suena muy feo porque suenan en su frecuencia, pero además entre ellas se suman y se apagan el sonido. Entonces queda bastante feo como suena. Más vale que esté bien desafinada y no casi desafinada. A lo que me refiero es esto. Supónganse que tienen las dos cuerdas, el omega 0 y el omega natural son muy parecidos, y lo que pasa es esto, que en un momento se suman las dos amplitudes y en un momento se restan. Y lo que ustedes escuchan es esto que está acá. Eso es lo que enciende y apaga el sonido. Es como que agarran el volumen de una radio y lo suben y lo bajan, lo suben y lo bajan. Entonces eso es lo que pasa cuando hay un instrumento que está desafinado. También pasa cuando ustedes ponen cuando hay algo vibrando cerca de la frecuencia natural. Pero pasa un ratito. Después, ¿qué pasa? La homogénea se hace cero y el sistema queda vibrando en su frecuencia forzada. Pero esto sucede, cuando coincide con la frecuencia natural, sucede en un instante, en un intervalo de tiempo. Cuando la homogénea se apaga, ya deja de restar o de sumar, entonces después queda la forzada sola. Pero cuando tengo dos frecuencias forzadas, supóngase F0 coseno de omega 0t más F1 coseno de omega 1t. Si omega 0 y omega 1 están muy cerca, pasa esto. Sigue pasando esto de forma interminable, hasta que no se apague alguno. Esto, lo que vamos a ver ahora, pasa con las frecuencias naturales. Es más, lo hacemos en el laboratorio, sucede durante un intervalo de 2 o 3 segundos y se ve en la pantalla del acelerómetro, y después se apaga y ya queda vibrando solamente en la frecuencia del ventilador. Entonces, ¿qué pasa cuando omega 0 la frecuencia forzada está cerca de la omega natural? Bueno, utilizamos la misma solución que habíamos obtenido antes, esta de acá. Lo que pasa es que no le vamos a aplicar el límite. Acá le aplicamos el límite porque hacíamos tender omega 0 a omega natural. A esta no le vamos a aplicar el límite, sino que vamos a usar una regla trigonométrica donde coseno de alfa menos coseno de beta lo podemos aplicar de esta manera. Entonces fíjense que acá me queda uno que es seno de una frecuencia menos la otra, dividido 2, por coseno de una frecuencia más la otra, dividido 2. Esto que está acá, si omega 0 es muy parecido a omega natural, entonces la suma dividido 2 me da el promedio de las dos. Entonces, si son muy iguales, me da el promedio de las dos, que es un valor entre medio. Si esto era 8.4 Hz y esto es 8.6 Hz, entonces esto que está acá me va a dar 8.5 Hz. Y es esto que está acá. Pero esto que está acá es la resta.
otra vez, si este era 8.4 y este era 8.6, entonces esto va a ser 0,2. Dividido 2, 0,1. O sea que es una frecuencia muy baja y es esta frecuencia que está acá. Fíjense que este es medio periodo. Recién se cumple el periodo entero acá. ¿Está? Esto viene así. Entonces fíjense que el periodo, la frecuencia esta que está acá, que es muy chica, el periodo es 2pi dividido esto. Bueno, fíjense que la distancia de acá es medio periodo. O sea, 2pi dividido eso sería todo esto. Por eso está el 2 ahí arriba. Y el periodo de esta que está acá es 2pi dividido esto. Entonces 2pi dividido esto que está acá me queda 4pi dividido la suma de las dos frecuencias. A ver. No sé qué puse acá. Esto lo terminé de armar recién, no sé qué puse. Bueno, esto es, ¿qué vimos? Vimos cuando estábamos antes de la frecuencia natural, después de la frecuencia natural y cuando ando ahí cerca de la frecuencia natural. Entonces, la respuesta, cuando estoy lejos de la frecuencia natural o cuando no quiero, ya la homogénea ya no me interesa, el X me quedaba de esta manera. Lo que puedo hacer es, para no tener acá cuándo cambia de signo y cuándo no, poner valor absoluto y agregar un ángulo acá. Entonces, ese ángulo lo que me va a decir es el desfasaje. Ese ángulo es el desfasaje entre el desplazamiento y la fuerza que yo tengo aplicada. Quiere decir que cuando omega 0 sea menor que omega natural, ese ángulo es 0, o sea, porque esto va a ser positivo, entonces este ángulo es 0, y me queda esto que está acá, lo mismo de arriba. Y tengo las dos gráficas en fase. Y la otra es que cuando la frecuencia forzada sea mayor que la frecuencia natural, ese ángulo es pi, entonces en lugar de que el menos me lo dé este término, el menos me lo va a dar el ángulo que está ahí. Eso es una forma de visualizar con ángulos la diferencia entre la carga y el desplazamiento que sufre el sistema. ¿Ah? Si yo tengo, supongamos, esta torre y le aplico una fuerza hacia allá, la torre se va a mover hacia aquel lado. La torre se va a mover hacia la derecha. Si aplico una fuerza hacia el lado, la torre se va a mover hacia allá. Si aplico esa fuerza F. Pero eso pasa hasta la frecuencia natural. Después de la frecuencia natural, cuando yo aplique una fuerza hacia allá, la torre se va a mover al revés. Entonces, por eso la amplitud va a disminuir, porque la fuerza va a quedar opuesta al movimiento. ¿Pero por qué se va a mover al revés? Porque, ¿qué pasa? ¿La torre se entera que viene una fuerza y lo aplica? No, la torre no es inteligente. Lo que pasa es que yo le estoy aplicando una fuerza y la torre tarda en reaccionar. Si yo le aplico una fuerza hacia allá y cuando esta torre se empieza a mover hacia allá, yo ya la estoy aplicando hacia el otro lado, entonces la fuerza es la que manda, es la que dice hacia dónde se tiene que mover el sistema. Lo que pasa es que si la estructura es muy pesada, no puedo seguir a la fuerza. Esa es un poco la explicación que tiene el sistema de resonancia y de rigidez dinámica. Si yo esta fuerza que tengo aplicada en esa torre, esta torre que parece una torre de un tanque, la frecuencia con la que yo la aplico es mayor que la frecuencia natural de este sistema, entonces la torre tarda mucho en obedecer a esa fuerza. Y cuando la quiere obedecer, ya la fuerza está aplicada al revés. Y lo que más va a tardar son 180 grados, que es esto que está acá.
no puede tardar más de 180 grados. Si yo esta fuerza la aplico con una variación muy baja por debajo de la frecuencia natural, entonces la torre se va a mover hacia el lugar donde aplico la fuerza. Entre esas dos opciones tengo la frecuencia natural. Si yo voy, y eso es una torre tanque, y yo voy y empiezo a aplicar una fuerza con la frecuencia justa de la frecuencia natural justa, entonces puedo mover esa torre. Bueno, eso es todo.